Bien, hermanos, están ya sentados, ¿no? En este día domingo, día del Señor, vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical. Hoy vamos a estar viendo lo que Dios creó en el sexto día de la creación, ya el último día, lo cual involucra tanto animales como nosotros los seres humanos. Vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículos 24 al 25. Génesis capítulo 1, versículos 24 al 25. Como son solo 2 versículos, vamos a leerlos todos a unísono. Comenzamos con el 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y vamos a dejarlo ahí, porque aunque en el mismo día Dios hizo al hombre, se va a hacer un estudio completamente separado a lo que es la zoología, que es el estudio de los animales. Los animales también son importantes, a pesar de todos los beneficios que tenemos de ellos, ¿verdad? No solo cómo mantienen el sistema ecológico, pero también nos sirven de alimento. Sin embargo, según la Biblia, ellos también reflejan la gloria, el poder, la sabiduría, la inteligencia de Dios como el Creador. Y eso lo expresa muy bien si usted estudia Job, el capítulo 38, comienza ahí en el versículo 39, y luego todo el capítulo 39, o sea, desde el versículo 39 del capítulo 38 y todo el capítulo 39 está dedicado ahí a los animales. No puede mencionar la gran cantidad de especies, sino solamente algunos de ellos que resaltan la gloria y el poder de Dios. Hermanos, hay más de 1,5 millones de diferentes tipos de especies de animales en el mundo. O sea, es increíble. Pero sin contar la cantidad que falta por ser descubierta. No solamente en el fondo del océano, sino también en las selvas. No se ha podido todavía descubrir la cantidad de animales que existen en el planeta. Yo tengo aquí una gráfica que ellos muestran la riqueza de la vida. Y dice: el contar las especies es una ciencia imprecisa. Han sido oficialmente clasificadas unas 1,75 millón de especies. Pero este total está por cambiar. De acuerdo al biólogo Edward O. Wilson, cosas pequeñas sobrepasan en números. O sea, no solamente los animales grandes, los animales pequeños sobrepasan en número. Los biólogos están de acuerdo que nuestras limitaciones humanas dificultan poder ver la verdadera realidad. Algunos organismos, como bacterias, gusanos, nemátodos, no se han contado en su totalidad. Hay ambientes, como en el fondo de los océanos o las selvas, que aún no han sido explorados. Se estima que la cantidad de especies pudiera llegar a los 100 millones. 100 millones. Nosotros leemos aquí el testimonio de Génesis, donde dice Dios los creó según su género, según su especie. No nos dice el número de estas especies, pero este es el beneficio que nosotros recibimos de los biólogos,
y de todos estos científicos que se dedican a estudiar estas ramas, que se estimula que sean unas 100 millones de especies. Por ejemplo, hay 963,000 insectos, 270,000 plantas, 100,000 hongos, 80,000 protozoos, esas son las algas, 70,000 entre arañas y escorpiones, 70,000 moluscos, 40,000 langostas. No estamos hablando 40,000 langostas, sino especies. 25,000 gusanos, 22,000 peces, 20,000 gusanos parásitos, 12,000 gusanos de tierra, 10,500 reptiles y anfibios, 10,000 aves, 10,000 corales, contando aguas malas, 10,000 esponjas, 4,500 mamíferos, 4,000 bacterias, 10,000 otros organismos como las estrellas de mar. Fíjense la cantidad de especies. Cuando estamos hablando aquí que Dios los hizo según su género y su especie, estamos hablando de números grandes. O sea, no es siempre, como dice, vamos a un zoológico y vemos los animales que están en la jaula, ya pensamos, no, es basta la cantidad de animales que existen. Bueno, vemos cómo, según nuestra teoría del creacionismo, Dios es el creador de las criaturas según su género y especies básicas. Y esto es interesante también saberlo. Dios creó las especies básicas y de las especies básicas resultó la diversificación de las razas. Y por eso es que quizás estos números son tan inmensos, los números que hemos acabado de mencionar. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Dios creó al perro, pero de los perros, ¿cuántas diversificaciones de razas de perros existen hoy por la mezcla de estos animales? Y al ser un solo género, pues claro que se reproducen y salen diferentes tipos de razas. No podemos pensar de que todas las razas hoy existentes fueron las que Dios creó al principio de la creación. No, Dios creó al perro. Y del perro resultaron diversificaciones de las razas. Aquí hay suficiente gráfica y suficiente eso para que después ustedes puedan ver la gran diversificación de animales que hay. Ok. Si nuestra teoría creacionista es verdad, demanda ser corroborada con hechos. O sea, nosotros no queremos negociar con menos que probar con hechos de que lo que nosotros creemos es verdad. Si nosotros no podemos probarlo con hechos, no podemos entonces demandar de que tenemos la verdad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a corroborar con hechos, sobre todo con una evidencia que los evolucionistas usan en contra de nosotros, que son los récords fósiles. Los récords fósiles de los animales se usan para determinar el origen de las especies. Tenemos delante de nosotros el testimonio bíblico y nosotros creemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Le creemos a Dios inclusive antes de acudir a estas evidencias y hechos. Punto y aparte, creemos lo que Dios dijo ahí en Génesis 1, los versículos 24 y 25. Para nosotros no hay ningún tipo de problema. Pero entonces vamos a recordar de nuevo la propuesta evolucionista. La vamos a encontrar irracional e improbable de que pueda presentar los hechos para corroborar lo que tienen que decir. Okay. Vamos a recordar un poquito acerca de eso. Ustedes saben que Carlos Darwin fue un gran naturalista quien desarrolló la teoría de la evolución al observar a los animales a principios del siglo XVIII. O sea que por eso que lo estamos usando de nuevo, ya que nuestro estudio está basado hoy en lo que son los animales. Fueron los animales en los que él se basó para mostrar su teoría. Su teoría sugiere que las criaturas complejas
evolucionan de antepasados simples. ¿Okay? Criaturas complejas evolucionan de antepasados simples con el transcurso del tiempo y se adaptan gradualmente a un medio ambiente cambiante. Yo pensando en esto, yo decía, ¿qué ejemplo yo puedo usar para mostrar lo que ellos están tratando de aquí de exponer? Y me vino a la idea la creación de los dibujos animados. Cómo un artista tiene que pintar el mínimo cambio en una figura. El mínimo cambio, si mueve el dedito, ya tiene que ser una pintura diferente. Y cuando lo pasan rápido, bueno, por lo menos así era que antes hacían la película, cuando lo van pasando alto, los cambios en la pintura van reflejando como un tipo de movimiento. Y digo, qué ejemplo tan perfecto para nosotros entender lo que ellos están proponiendo aquí. Que de una criatura muy simple fueron surgiendo la complejidad de los animales, pero para el mínimo cambio ya tiene que surgir una nueva criatura. ¿Entienden lo que les digo? Para el mínimo cambio, la mínima diferencia que haya en cualquier aspecto del animal, tiene que ya surgir una nueva criatura con ese nuevo cambio. Y es así como ellos proponen que han surgido la complejidad de animales y esta inmensidad de especies que existen en el mundo. ¿Se recuerdan cuando una vez les dije que los mismos científicos no estaban creyendo en la evolución? Porque ellos dicen que no hay suficiente tiempo, aunque digan billones de años, no alcanza el tiempo para que surjan tantas modificaciones de la primera cosa que existió. No puede, no existe. Entonces ya ahí completamente los estamos desarmando, solamente por ese hecho. ¿No es lógico lo que les estoy diciendo? Fíjense, hay 4 formas en las que se usa el término evolución. Está la microevolución, que son cambios pequeños dentro de una población con el paso del tiempo. Está la macroevolución, que es el desarrollo al azar de estructuras nuevas. O sea que primero viene la microevolución, que son cambios pequeñitos, pero la macro es cuando, por ejemplo, de buenas a primeras se forman las alas, órganos nuevos o formas corporales nuevas. Eso ellos le llaman macroevolución. Está también la descendencia universal en común, que propone que los organismos descienden de un antepasado común. Y la manera en que ellos logran toda esta diversificación es a través del proceso de selección natural, que es la conservación de la especie o la ley del más fuerte. Más o menos en el cambio yo preservo lo que me conviene y voy desechando aquellas cosas que no son productivas, y así es como se van haciendo todos los cambios. Por ejemplo, eso ellos lo explican en lo que es los animales. El origen de las plantas no tienen explicación, porque las plantas son completamente otro reino diferente, pero para ellos no tienen explicación. Yo tengo aquí un extracto de un estudio muy interesante que me proveyó nuestro hermano Julio Aguilera, de una serie que se llama No hagas de mí un mono. Y si ustedes quieren escuchar toda esta serie, es en inglés obviamente, pero usted puede ir a www.moreonlife.com y ahí va a encontrar todo un estudio de cómo se desarma o se descarta la evolución. Pero yo lo que hice fue extraer un poquito las cosas más importantes y proveérselas en español. Ellos sugieren, el evolucionista sugiere que una simple célula se forma por casualidad de una sopa prebiótica de aminoácidos. Esta célula
Y ahí vienen los cambios. Resultó en 2, luego en 8, luego en 16. Aparecieron los trilobites. ¿Ustedes saben lo que son los trilobites? ¿No? Los trilobites es una clase de artrópodo marino. El artrópodo es un animal invertebrado, o sea, un animal que su cuerpo está dividido en 3 partes. No tiene lo que es la vértebra, como los mamíferos, peces y nosotros los animales. Ejemplo, una araña es un artrópodo, es un invertebrado. Entonces, de las 16 células aparecen los artrópodos marinos, o sea, los invertebrados, y de ellos resultaron los vertebrados, que ya son los peces. ¿Okay? Y de ahí, de los vertebrados, vinieron los anfibios, los reptiles, los mamíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dijimos que había que probar con hechos todas estas teorías y usando los restos fósiles, porque es lo que tenemos a la mano. Lo único que podemos tener a la mano como evidencia o testimonio de lo que pasó todo ese tiempo atrás son los restos fósiles. No hay otra cosa, no hay ninguna persona viva que nos explique qué estaba pasando ahí. Nosotros mismos tenemos el testimonio de Moisés en las Escrituras. Pero son los restos fósiles los que pueden comprobar estas teorías. La evidencia del evolucionismo es que tienen que aparecer múltiples apariencias y pequeños eslabones. Piensen eso un momentico. Vamos a tratar de que nuestra mente lo filtre de acuerdo a lo que se nos ha propuesto. Recuerden la película de los muñequitos. Cualquier mínimo cambio tiene que ser ya reflejado en una nueva criatura, en una nueva forma de vida. O sea, ya se pueden imaginar la cantidad de variaciones que tienen que haber. Si nosotros hemos hablado de 100 millones de especies, imagínense la cantidad de variaciones diferentes que tienen que haber solamente dentro de una especie. Dentro de las 100 millones usted coge una sola, las arañas. De una forma a otra, ya cuántas modificaciones no hay. Cuán diferente es la araña peluda a la que aparece en las paredes de nuestra casa. Solamente una nada más. Y que todas estas diferencias tenga que, claro, que haber ese salto, esa diferencia de criatura. Entonces, obvio que los restos fósiles nos tienen que mostrar millones de apariencias, millones, y pequeños eslabones. Cuando digo eslabones es esos cambios drásticos que hay entre un pez y una vaca. Eso es un eslabón. Entonces, en la evolución tienen que haber pequeños eslabones, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? Ahora, la evidencia del creacionismo es lo contrario. Tienen que aparecer en los restos fósiles algunas apariencias y grandes eslabones entre las criaturas. Entonces, ¿qué es lo que le declara la geología? ¿Qué es lo que verdaderamente se muestra en el estudio de los restos fósiles? Han encontrado todos los vertebrados que aún existen actualmente. Todos los han encontrado. Sin embargo, no se ha encontrado un alga que pretendió ser un vertebrado. No se ha encontrado. Han encontrado todos los que existen hoy en los restos fósiles, pero no el cambio. El alga pretendiendo ser un vertebrado está desaparecida. Y si usted coge toda la cantidad, eslabón por eslabón, que ahora lo vamos a ir mencionando, vamos a ver que es así. La explosión cambriana es como llaman a la aparición repentina de todos los vertebrados. Recuerden cuando les hablé el proceso de una célula, dos células, 8, 16, los trilobites, de los trilobites, que son los invertebrados,
surgen los vertebrados. Bueno, a ese surgimiento de todos los vertebrados le llaman explosión cambriana, que ya es cuando aparecen los animales con esqueletos. Eso es lo que son los vertebrados. Bueno, no hay récord fósil de una criatura intermedia entre un caracol y un pez. No la hay. El caracol es invertebrado. No hay una criatura intermedia entre uno y el otro. Dicen que de los peces se convirtieron en anfibios. Bueno, no hay un récord de un sapo que tenga escamas. No lo hay. Estamos hablando que si esto fuera verdad, deberían de aparecer, señores, entre millones y millones de variaciones. Deme una sola yo quiero, pero no existen estas variaciones. No hay un récord de un sapo que tenga escamas. De anfibios resultan los reptiles. O sea, una salamandra se convierte en cocodrilo. Esa especie intermedia también está desaparecida. Dice que 120 millones de años después, los reptiles se convierten en aves y comienzan a decir que en efectivo los dinosaurios, hay muestras de que los dinosaurios tenían plumas, cosa que es totalmente un invento, porque inclusive en una de las clases que estuvimos estudiando esta especie que hay aquí, fue prácticamente un invento de los que la pusieron junta. El ave, un ave con apariencia de dinosaurio con plumas, fue compuesta por los hombres, no fue que apareció así. Y luego entonces resultan los mamíferos hasta el hombre. Por ejemplo, lo que ellos proponen es una vaca, le gusta tanto la playa, que entonces iba todos los días a la playa. Y como le gustaba tanto la playa, perdió las patas, comenzó a echar aletas, y ahí la ballena, que es un mamífero. Eso es un ejemplo de lo absurdo de lo que están proponiendo, de todos estos cambios según el proceso de selección natural. Por ejemplo, de los 350 millones de insectos, ¿dónde están los casi insectos? No están. Y si enfocáramos en el hombre, que lo vamos a hacer la semana que viene, después tenemos varios ejemplos de lo que ellos proponen y que no es una realidad, pero vamos a enfocarlo en lo que es la clase que corresponde a los seres humanos. Otro fenómeno inexplicable para lo que proponen los evolucionistas es el sexo, el origen del sexo. O sea, si la criatura pudiera replicarse y adoptar esos nuevos cambios y adaptarse a esos cambios, ¿en qué entra el sexo? Entonces las criaturas deberían de ser asexuales. No hay lógica para lo que es el sexo. Inclusive ellos mismos dicen que el sexo es una manera peligrosa en la que un organismo se produce a sí mismo. Entonces pongámonos a pensar, ¿cómo es posible que esa primera cosa, porque no le podemos decir, nosotros le decimos criatura si fuera creación, pero como estamos hablando de evolución hay que decir esa cosa. ¿Cómo esa cosa de buenas a primeras digo, bueno, yo voy a ser masculino, y luego la otra dice, yo voy a ser femenino? No hay necesidad, porque si tú puedes por ti mismo hacer los cambios, pues no hay necesidad del sexo. Y entonces, ¿cómo después se unen para reproducir? Es completamente ilógico. ¿Okay? La única respuesta para mí es que esa primera cosa fuera transexual. Es la única respuesta que yo le puedo dar y la única lógica. Entonces, como ustedes pueden ver, cada vez la evolución se desarma más y se prueba ser más absurda. O
sea, la evidencia del evolucionismo es que en los restos fósiles tienen que aparecer múltiples apariencias con pequeños eslabones, o sea, pequeñísimos cambios entre una criatura y otra. Y yo por lo menos les digo, denme una nada más, no existe. Lo que existe en los restos fósiles son los animales que hoy tenemos actualmente. Eso es lo que hay en los restos fósiles. Como yo les decía anteriormente, aparece el abuelo, tenemos al hijo, pero ¿dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Aparece el sapo, aparece el cocodrilo, pero ¿dónde está el que está en el intermedio? No está. Los eslabones de ellos están todos perdidos, todos. No hay uno que haya aparecido. Por eso que la semana que viene vamos a hablar de todas las propuestas que ellos presentan para el eslabón del hombre, para que vean que son completamente absurdos. O sea, no es posible que de todas las especies todos los eslabones estén perdidos y que los restos fósiles me muestren a mí lo antiguo, lo actual y no lo intermedio de ninguna de las criaturas. La evidencia del creacionismo es que tienen que aparecer en los restos fósiles algunas apariencias, grandes eslabones entre las criaturas, y es eso lo que han encontrado. Los grupos más importantes del reino animal son los mamíferos. Los mamíferos están incluidos ballenas, caballos, monos, vacas. O sea, quiere decir todos los animales que son amamantados entran en lo que son los mamíferos. Se ha descubierto recientemente una especie de pez que amamanta a sus crías, que se llama el Zoarces viviparus. Es un pez mamífero. ¿Qué tiene que ver que sea un pez mamífero? ¿Acaso la ballena no lo es? La ballena es un pez y es mamífero. Bueno, se ha encontrado esta especie. Reptiles, están incluidos las serpientes, las tortugas, los cocodrilos, los lagartos. O sea, son animales de sangre fría. En las aves, ya estuvimos viendo esa clase, involucra le voy a hacer la pregunta a ver si se recuerdan. ¿Qué es lo que usan los científicos para identificar un animal como un ave? Y lo dijimos la semana pasada. ¿Cómo? Las plumas. Las plumas es la evidencia que tienen los científicos o la realidad de que califica un animal como un ave. Esa es la evidencia. Anfibios involucra salamandras, ranas, y es porque pasan parte de la vida en el agua. Los peces, tiburones, esturiones, anguilas, platijas, etc. Están los protocordados, son a las axidias, los balanoglosos, los anfiosos, los antrópodos que estuvimos hablando, ya saben que son los animales que no tienen vértebras, su cuerpo dividido en 3 partes. Están los insectos, los cangrejos, las arañas, los escorpiones. Están los platelmintos y anélidos. En este grupo están involucrados las lombrices, las taenias solitarias. Aquí tenemos algunos ejemplos a los que les guste ver todos esos tipos de animales. La taenia saginata, las lombrices, etc. Los nemertinos, los tabularios. En los moluscos entran los pulpos, los caracoles, las babosas, ostras, mogollones. Los equinodermos son las estrellas de mar, los erizos de mar, etc. Están también los marinos simples, que son las aguas malas, las hiedras, las medusas. Y por último, los protozoos, que ya son un grupo de animales unicelulares. Estos son los diferentes grupos que se dividen los millones de especies de animales que existen en el mundo. Les voy a compartir unas curiosidades acerca de los animales. Y cuando compartimos estas curiosidades, siempre lleva nuestra mente, ¿verdad?, a glorificar a nuestro Dios. Vamos a escuchar datos que son verdaderamente asombrosos, del gran
poder de Dios al crear estas criaturas. Una ballena azul es más larga que un avión Boeing 737. La longitud de una ballena azul alcanza 36 metros, con un peso de 150 toneladas. 150 toneladas de carne. ¿Usted se imagina eso? Y venas recorriendo todo ese monstruo de animal. Y todo un sistema dentro de él. Tremendo. Dentro de las ballenas están las orcas, que se le llaman las ballenas asesinas, que realmente no son ballenas, son delfines. Pueden pesar lo mismo que una rastra. Pueden pesar como lo mismo que pesa una rastra. Y les voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes saben por qué nada? A ver, hermana Yolanda. No, es una tremenda curiosidad. ¿Ustedes saben por qué nadan estas orcas? Para llegar al otro lado. Otra curiosidad son los osos polares. Aquí yo les tengo un ejemplo, un oso polar. ¿Sabía usted que debajo de todos esos pelos blancos su piel realmente es negra? O sea, es bien negra. Y para mantenerse caliente tienen una gruesa capa de grasa. Cada pelo, cada uno de ellos, es un tubo que almacena el calor. Cada uno de estos pelos. Y así puede mantenerse caliente en bajas temperaturas. Los lobos tienen un olfato que pueden oler su presa a media milla de distancia. A media milla de distancia. Y ellos muestran unas características, claro, se refiere a los lobos, pero como los perros pertenecen a esta especie, ¿verdad? Muchas de estas características usted las va a poder asimilar en sus mascotas y darse cuenta los tipos de comportamiento que ellos tienen y el por qué. Y cuando lo estén haciendo, van a saber por qué lo están haciendo. Por ejemplo, cuando muestran sus dientes, estamos hablando de los lobos, significa tengo hambre. Cuando muestran los dientes. Las orejas hacia atrás significa sospecho de algo. Las orejas colgando, estoy aburrido. Cuando se revuelve en círculo, la cola hacia arriba, está diciendo yo estoy en control. O sea, estas son características comunes de los lobos que yo creo que bien se pueden apreciar también en los perros. Los pingüinos son otros animales súper interesantes y una de las cosas por las que se destacan es porque son pareja de por vida. El pingüino no cambia de pareja. Si se muere su pareja, se queda solo. Es de pareja de por vida, una sola pareja. O sea, muestra ahí, ¿verdad?, la fidelidad que debe de tener el matrimonio en estos animales. Sabemos también que ellos comparten el cuidado de sus crías. Y otra de las cosas increíbles, usted ha visto en los programas de televisión cómo se reúnen cientos y cientos de ellos. Bueno, ellos pueden reconocer el clamor de sus crías en medio de toda esa bulla que ellos arman. Ellos pueden reconocer el clamor de sus crías. Otra de las cosas interesantes es ellos no pueden respirar debajo del agua. Si ellos pueden nadar debajo del agua es porque tienen tremenda capacidad para aguantar la respiración por todo ese tiempo. Pero ellos no pueden respirar debajo del agua. Tanto ellos como también las focas tienen que ir hacia arriba a recibir el oxígeno de afuera. Otro dato curioso es el tiburón. El tiburón detecta el signo eléctrico que produce un animal cuando se mueve y es tan sensitivo que puede detectarlo a 1000 millas de distancia.
un tiburón es capaz de oler, esto es un ejemplo para que ustedes vean la capacidad de su olfato, una gotica de sangre en 22 galones de agua. El tiburón la puede oler. Entonces, vemos estos sentidos súper desarrollados en diferentes especies, diferentes animales. El último, los murciélagos. Primeramente son criaturas que se necesitan para los ecosistemas porque devoran insectos, dispersan semillas y polinizan flores. Pero el dato interesante de los murciélagos es que son ciegos. Y ellos usan el eco para localizar su presa. Noten eso. Ellos emiten un chillido y entonces ellos siguen ese chillido a través de los ecos. Ese eco va a chocar con la presa. Dependiendo lo que ellos escuchan es el tamaño de la presa. Ellos saben qué tamaño tiene la presa por lo que ellos escuchan en el eco. ¿Saben lo que es eso? Qué cosa tan tremenda. Se dice que el sonido que emiten los murciélagos es tan agudo, es un chillido pero tan agudo que el ser humano no lo puede percibir. En estudios se ha comprobado que tiene una frecuencia de 50.000 ciclos por segundo. Estamos hablando de 30.000 arriba del rango máximo audible para el hombre. ¿Ok? Es por eso que ellos ven con sus oídos, guían sus vuelos con el eco, y es así como ellos se mueven. Es una cosa tremenda. Hermanos, nosotros debemos recordar que Dios, después de haber simplemente escuchado estas curiosidades, Dios nos puso a nosotros para señorear sobre la creación. Esto implica que nosotros tenemos que ser buenos mayordomos. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense, nosotros tenemos que ser los mayordomos de toda esta creación. O sea, no matar por simple placer, como hay muchas personas que su placer es ver estos animales sufrir. Se han escuchado casos de que han metido gatos en los microwaves. Sí, o gatos en la secadora o en la lavadora, o perros. O sea, el hombre, en vez de ser un buen mayordomo de lo que Dios le dio, se vuelve abusador, los maltrata, no tiene amor hacia los animales. Y sabemos que eso no es lo que Dios quiere para nosotros, especialmente si nos llamamos cristianos. No quiere decir que todos estemos obligados a tener mascotas y nada de eso. Eso ya es selectivo, eso es de acuerdo a lo que a las personas les guste, pero el hecho de que a ti no te gusten las mascotas no significa que tú te vuelvas un verdugo o un maltratante de lo que son los animales. Ellos mismos nos enseñan a nosotros que de la única manera que ellos matan son dos maneras: para defenderse y para comer. Ellos no matan por otra razón, para defenderse y para comer. Es claro que aquí los siguientes versículos fue cuando Dios nos volvió a todos vegetarianos. Éramos todo ser era vegetariano. En el capítulo 9 ya se nos manda a comer carne, y es ahí entonces donde ya si nosotros matamos al animal, pero exclusivamente para que sirva para comer, para provecho, o también para defensa. Lo mismo debemos hacer nosotros hacia los animalitos: defendernos o evitar la propagación de plagas, por ejemplo. Eso no quiere decir que usted tenga una cucaracha en su casa y no la mate. Si usted no mata la cucaracha, imagínese. No. Hay que saberlo entender y aplicar. Pero lo que estamos hablando aquí
el Señor nos puso como buenos mayordomos de estos seres.